Debido a las recientes noticias de las deportaciones masivas de inmigrantes ilegales viviendo en Estados Unidos, a muchas personas que llevan viviendo años en este país les ha entrado el miedo a la deportación, sobre todo cuando tienen inversiones y han creado la mayor parte de su patrimonio aquí en Estados Unidos. Muchos han considerado la opción de vender todo y comenzar a invertir en su país de origen para más seguridad, ya que para muchos la idea de poder arreglar papeles prácticamente es imposible de imaginar. Y no porque hayan hecho algo malo, sino porque desafortunadamente hay muchas razones por las que simplemente es más difícil para ciertas nacionalidades, como por ejemplo para los mexicanos. Hace poco un paisano mío que obviamente ve mis videos y sabiendo que yo hablo de finanzas personales con un enfoque hacia las personas que tienen un número ITIN, me pidió ayuda para poder invertir en México desde aquí, como una segunda opción en caso de una deportación. Esta persona llegó aquí muy joven, no calificó para DACA y se encuentra de manera ilegal. En México no tiene nada, ya que hizo su vida en este país soñando con poder legalizarse algún día. Aquí formó su familia, tiene su negocio, invierte en la bolsa de valores, pero los años han pasado y se ha dado cuenta que ese sueño es muy difícil y noticias como estas pues no son tan agradables. Su idea no es regresar a México, pero el plan B es comenzar a crear algo en caso de lo peor. Me comentó que quiere abrir una cuenta de banco y comenzar a invertir dinero en la bolsa de valores desde México. Yo no soy experta en el tema de inversiones en México desde el extranjero, pero me pareció una buena idea ayudarlo y así conocer un poco más sobre el tema e ir documentando el proceso, porque quizás su historia es la historia de alguien más que ve mis videos y, como decimos en México, así mato dos pájaros de un tiro. O sea, ayudo a dos personas en lugar de solo una. Y en el video de hoy te voy a contar el proceso que nos ha tocado llevar, así que si este tema te interesa, presiona el botón de me gusta y vamos a empezar. Hola, bienvenido a mi canal de finanzas personales, yo soy Rosalina. Primero que nada, como te mencioné, yo no soy experta en el tema. O sea, esto no es un consejo financiero ni legal y más bien apreciaría mucho que si tú conoces sobre el tema, me dejaras alguna sugerencia en la sección de los comentarios. Para invertir en la bolsa de valores aquí, en México y en la mayoría de países es necesario contar con tu clave o número de contribuyente de impuestos. Para invertir en México necesitas contar con un RFC. Así se llama lo que aquí en Estados Unidos sería un número del Seguro Social o un número ITIN. Entonces, esa es la meta antes de poder abrir una cuenta con cualquier plataforma de inversión. Ahora, para obtener el RFC se necesita un CURP, que es una clave única de registro de población. Casi estoy segura que si naciste en México ya tienes uno, aunque quizás no lo sepas. Esta persona sí tenía su CURP a la mano, así que ese paso nos lo saltamos, pero si tú necesitas saber cuál es el tuyo, puedes ir a la página que te dejo en la descripción. Lo que sí tuvimos que hacer fue actualizar la versión del CURP, porque antes venía en micado y ahora es más moderno. Y ahí mismo en esa página te lo dan. Y eso nos tomó menos de 5 minutos para descargar la versión más actualizada y más bonita. Después de eso nos fuimos a la página del SAT, que en este caso es como el IRS aquí en Estados Unidos. Y nos apareció este mensaje que dice: si eres persona física que únicamente percibe ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado, así como persona física sin obligaciones fiscales y mexicano que vive en el extranjero sin obligaciones fiscales en México, puedes solicitar la inscripción al padrón de contribuyentes personas físicas a través de la oficina virtual. Esto está confuso, pero busqué información y encontré que en México hay diferentes regímenes fiscales. O sea, dependiendo lo que haces, o más bien de dónde generas tus ingresos, es como debes registrarte para pagar el tipo de impuestos que te corresponde. El RFC es un número único, pero debe ser registrado de manera diferente de acuerdo a cómo obtienes tus ingresos. Aquí en Estados Unidos solo hay ganancias por ingresos y ganancias capitales, pero en México depende cómo te ganes tu dinero y así es como te van a agrupar. Eso de régimen es una palabra muy rara, así que digamos que es lo mismo que grupo. Hicimos la cita y en el correo de confirmación de la cita se nos daban los detalles de los documentos que teníamos que enviar antes de la cita. Los requisitos que nos pidieron son 4: el CURP o la carta de naturalización, el comprobante de domicilio en México con una antigüedad no mayor a 4 meses
y que contenga los datos completos del domicilio. Y aquí especifica lo siguiente: en el caso de mexicanos que viven en el extranjero sin obligaciones fiscales en México, también se aceptará como comprobante de domicilio la matrícula consular de tercera generación vigente emitida por las representaciones consulares de México en el extranjero, únicamente cuando se indique en ella un lugar con domicilio completo en territorio nacional. Aquí la cosa se complicó porque esta persona tiene la matrícula consular vigente, pero no es la nueva, la de la tercera generación, y no tiene un comprobante de domicilio en México porque hace muchísimos años que no vive allá y su familia está aquí también. Entonces, en este caso, no se mandó nada porque no había el comprobante de domicilio y bueno, trataríamos de explicarlo a la gente en la cita y a ver qué se podía hacer. El siguiente requisito era una identificación oficial vigente del contribuyente, como la credencial para votar vigente o el pasaporte vigente. Y también nos dice que en el caso de mexicanos que viven en el extranjero sin obligaciones fiscales en México, también se aceptará la credencial para votar desde el extranjero vigente, así como la matrícula consular de tercera generación vigente. En este caso, teníamos el pasaporte, pero de haber tenido la matrícula actualizada, hubiera servido también. Y obviamente que ya solo serían 3 cosas que enviar en lugar de 4. Por último, tendríamos que enviar el formato de inscripción FOVI, completado y firmado con tinta azul. Bueno, mandamos todo, asistimos a la cita virtual porque obviamente estuve presente escondidita por ahí y lo que sucedió fue que no nos dieron nada. El CURP estaba bien, fue lo único. El pasaporte nos lo negaron porque querían la foto completa, no solo la parte donde está la foto, que fue lo que mandamos. El comprobante de domicilio era necesario, pero lo chistoso es que la agente nos dijo que podíamos usar un comprobante de domicilio de cualquier persona que viviera en México. Ni siquiera tenía que ser un familiar, podía ser un amigo y ya, con su dirección personal y ya. El único requisito era que lo presentáramos en un formato formal. No como una foto, sino escaneado. De otra forma nos lo iban a rechazar. O sea, no importa que no tuviera tu dirección ni tu nombre, pero que estuviera enviado de una manera formal. Por último, la forma FOVI también fue rechazada porque en el mes teníamos que incluir 2 dígitos. O sea, para febrero sería 02 y solo incluimos el número 2. Lo intentamos corregir inmediatamente con lapicero, pero no fue aceptado. Nos dijeron que o todo lo llenábamos a mano o todo a computadora, excepto por la firma. Esa sí tenía que ser a mano y prácticamente a fuerza con tinta azul. La firma estaba con tinta negra porque pensamos que no era la gran cosa, pero al parecer en México sí importa. Entonces debía ser con tinta azul. La gente nos dijo, o bueno, le dijo a esta persona que por respeto a los otros contribuyentes ya no podía seguir atendiéndolo hasta que tuviera todos los documentos correctos y entonces teníamos que hacer otra cita. Para esto había algunas preguntas que se le hicieron porque en realidad no sabíamos mucho sobre el RFC y sus usos y bueno, la chica ya se quería ir y lo único que nos respondió fue que el RFC para personas que viven en el extranjero no nos sirve para invertir en bolsa, que ese es otro régimen y que para ese régimen teníamos que ir a una de las oficinas en persona y que tenía que ser en suelo mexicano. Pero ¿cómo vamos a ir en persona solo a hacer un trámite para querer pagar impuestos? ¿Cuál es la opción para mexicanos que no pueden salir de Estados Unidos o del país en el que vivan? Bueno, la chica nos dijo que pensáramos bien el propósito que teníamos al solicitar el RFC, que sí se necesita el RFC para muchos trámites en México, pero el tipo de su uso iba a depender la forma en la que podíamos aplicar. Que si queríamos invertir en bolsa, entonces teníamos que aplicar en persona, no de manera virtual. Porque el trámite para el RFC de manera virtual era solo para las personas que no tenían ninguna obligación fiscal y que como mexicano viviendo en el extranjero, esto solo nos registraba en el SAT, pero no nos comprometía a hacer una declaración de impuestos, ya que se asumía que nuestros ingresos no eran en México. O sea, que tener el RFC no te obliga a pagar impuestos en México, sino solamente te sirve como para hacer ciertos trámites. Entonces, sí es necesario, pero depende el uso que le vas a dar. Se terminó la llamada y bueno, quedamos con muchas dudas y decidimos buscar más información, porque el propósito principal era invertir en la Bolsa de Valores de México. Hay un número en la página del SAT al que llamamos para pedir un poco más de información. Y bueno, después de algunas vueltas, un agente muy amable nos dijo que podíamos sacar el RFC
que nos podía servir para abrir una cuenta de banco, para recibir la herencia de algún terreno y algunos trámites así. Y que si en algún momento decidíamos cambiar de régimen, o sea, si decidíamos generar otro tipo de ingresos en México, como por ejemplo la inversión en bolsa, podíamos cambiar el tipo de régimen a través de la página del SAT. O sea que al final casi nos quiso decir que no era obligatorio ir en persona a una oficina, como nos lo había dicho la chica, pero que teníamos que darle algunas vueltas al asunto. Y eso intentaremos hacer. Pero primero vamos a conseguir el RFC y después veremos si el proceso se puede hacer como el agente nos lo mencionó. También busqué más información y al parecer, aunque no se podría utilizar ese tipo de RFC para invertir en bolsa, sí se podría utilizar para invertir en CETES y SOFIPOS. O sea que hay opciones de inversión, pero deben ser muy específicas. Entonces, lo que haremos en la siguiente cita es hacer todas esas preguntas para informarnos más en qué sí podríamos utilizar ese RFC para mexicanos que vivimos en el extranjero. Yo con gusto seguiré documentando el proceso para poder invertir en México desde el extranjero, pero necesito saber si este tema te interesa. Así que, si quieres ver la continuación de este video, presiona ese botón de me gusta y espero que te haya servido esta información. Comenta qué piensas, si estás en la misma situación o si tienes alguna duda, y si tengo la respuesta, créeme que intentaré respondértela. Suscríbete al canal y comparte este video en tus redes sociales. No sabes a cuántas personas les podría servir y nos vemos en el próximo video. Bye bye.